del domingo que me tocó predicar aquí, la noche esa que llegué a mi casa y me dormí, de ahí para adelante, se vino un mover y a las 4 de la mañana me tuve que despertar a orar y estoy organizando una campaña. ¿Desde cuándo fue eso? ¿Cuándo vino usted para acá? Sí, del día que prediqué aquí y voy a empezar. O sea, hubo como un avivamiento, algo ahí suave. Sí, en mayo, la última semana de mayo o la penúltima. Ahí están estos. Se va a organizar una campaña en Levarón, Ábrele. ahí en la iglesia del pastor, para motivación de lluvia y todo eso. Pues cuando usted diga, ¿no? Ya. Listo. He's ready. Let's go. Are you guys ready to hear? I am. Ready to be blown away? I'm ready to be blown away. All right. Échale, mano. De su ronco pecho. Yo lo traduzco. No hay ni cómo empezar. Ahí dice unas frases y luego yo las traduzco y así nos la llevamos. Ándele. Saliendo un domingo de predicar del templo del culto en la tarde. So this was a Sunday. I came out of the service after I preached. Estuvimos ministrando ahí en la iglesia y pues salimos y llegamos a nuestra casa. I ministered in church and then we got out and got back home. Y como a la hora y media nos llamó la hija del pastor que necesitaban mucha oración por su papá porque estaba muy grave. So like an hour and a half later, I received a call from pastor's daughter telling us to pray very much for him because he was very, very bad condition at the moment. Llegó a una clínica ahí de Buenaventura y le hicieron unos chiqueos y lo pasaron de urgencias aquí a Ciudad Casa Grande. So he was tested there in their local town, and he was immediately sent over here where there's better doctors and stuff, facilities and all. Y saliendo de la clínica ya con el diagnóstico médico, pues venía muy grave. Dijo el médico que había sufrido un infarto. So when he was on his way with the medical diagnosis, the diagnosis was that he had a heart attack, an infarction. Entonces me habla el evangelista Jaime Velador de Ciudad Chihuahua, un siervo del Señor, que lo usa el Señor en profecía, y empezó a conversar conmigo. So evangelist Jaime Velador from Chihuahua called me. He's a very mighty man in prophecy, and he began speaking to me, encouraging me. Es el varón que usó el Señor para ungirnos a mí y a mi esposa a una madrugada a las 4 de la mañana. So the Lord used this man to anoint myself and my wife one morning at 4 a.m. Y me preguntó qué pasaba con el pastor y pues le conversé que estaba poco delicado. So and then he asked what was the problem with pastor, and I told him the situation. Y empezó a conversar él conmigo y me empezó a decir muchas cosas claves en lo espiritual que necesitaba arrancarme al lugar donde él estaba para apoyar, que era un pilar grande en la oración. So he began telling me that I should be immediately coming here to Casas Grandes, because he would be a strong pillar in prayer in favor of pastor. Entonces empiezo a hablar con mi familia y mis hijos y pues mi hija, la más pequeña, no quería quedarse en la casa con sus otros hermanos. So I spoke to my kids, and my youngest kid didn't want to stay home alone. Y empezó a llorar y llorar, pero empecé a entender algo, que sí necesitaba estar ahí a su lado, y pues les dije a toda mi familia que echaran cobijas al automóvil y tomamos la decisión de arrancarnos al hospital donde él estaba internado. Okay. So we decided to all of us come. We took a few covers to be warm. We all came here to the hospital where he was admitted. Pues ya cuando llegamos, él estaba internado y pasamos yo y otro joven que le ayuda ahí al pastor, que se llama Jairo. So when he was admitted,
myself and another young guy from church, whose name is Jairo, we both went in to see him. Y pues estando ya ahí con el pastor, empezamos a conversar y empezó él a platicar con nosotros ¿El pastor? Sí. Okay. Y lo primero que él nos dijo, no tengan miedo, no me voy a morir. So pastor still was conscious, and he told them, "Don't you guys be worried. I will not die." Y me dijo, acércate, necesito nomás que ores por mí. He said, "Just get close to me and pray for me." Me acerqué y agarré su mano y empecé a decirme en mi mente cómo voy a orar y recuerdo que empecé a orar, pero empecé a orar en otros idiomas y empecé a sentir mucho sentimiento. So I remember I held his hand, and I didn't know how to pray, so I began praying in other tongues, in other languages. Y terminé de orar por él y me retiré de ahí de la cama donde él estaba y comenzó a orar el otro joven que iba conmigo. So when I finished my prayer, I stepped aside, and the other young person that was with me began his prayer. Y cuando el otro joven empezó a orar, como a medio de la oración, el pastor empezó a entrar en una crisis. So mid prayer, from my other person that was with me, pastor entered in a crisis mode. Y yo lo empecé a mirar a su cara y el hermano siguió orando hasta un momento donde él como que se encogió y miré cuando sus ojos se pusieron en blanco y miré la máquina cuando empezó a detectar alguna falla ahí, que yo sabía que no había latidos, que no había vida. So at the moment, we saw pastor's face change dramatically, and he started to like twist or something, like get like this, Right. Crouch inside. I don't know what the word is. And the machine's reading was no heartbeat. Y cuando sucedió eso, se aventó su hijo Eliezer, uno de los hijos del pastor, se aventó a su cabecera y lo levantó de su cabeza y le empezó a gritar en su oído al Señor: devuélvemelo, Padre, no es el tiempo, devuélvemelo, Señor. So when that happened, his son that was also there, his name is Eliezer, he went to him, he grabbed his head, and he cried out to the Lord, saying, bring him back, Lord, it's not his time. Yo estaba serio meditando en todo lo que estaba pasando. I was meditating on the situation. Y yo dije, yo creo que se murió. And I thought inside of me, he's most probably dead already. Y cerré mis ojos. I closed my eyes. Y empecé a recordar unas palabras del profeta Velador. I began remembering a few words Prophet Velador had told me. Porque yo cuando lo conocí le critiqué su ministerio. Because when I first met him, Velador, I criticized his ministry. Pero el Señor empezó a hablar a mi vida. But the Lord began speaking to my life. Y a través de él, and through him, dijo como has criticado, dice el Señor, que así vas a ser usado. He said, as you have been criticized, you will be used in the same way. Y me da una palabra y me dice, and he gave me a word and said, aún verás muertos resucitar. You will even see the dead rise. Y yo dije en mi mente, I said in my mind, ahora sí se fue lejos el hermano. He really went away with that prophecy. Y pensé en mi mente, and I thought in my mind, está hablando de muerte espiritual. He must be speaking about spiritually dead people. Y él me dice, no, te hablo de muerte física. And he responded to my mind, I'm speaking about physical death. Y duré tiempo meditando esa palabra. So I meditated that word for a period of time. Y cuando vivo esto con el pastor Rubén, and when I experienced this with Pastor Rubén, recordé lo que él me profetizó en ese servicio. I was reminded of the prophecy I received that one time.
Y de repente el pastor se empezó otra vez a mover Then pastor began moving again. y yo me quedé sorprendido. I was very surprised. Entraron los médicos, The medical team came in. dijeron está muy grave, They said he's very delicate. lo único que podemos hacer The only thing we can do es poner un medicamento is to put special medicine. y no hay probabilidades de vida. There's no probability for life. Tiene 4 horas de vida He's only 4 hours away from y death. si no ponemos ese medicamento, If we don't add this medicine, pues él va a morir. he will die. Y si ponemos el medicamento, If we put this medicine, en 4 horas sabemos si va a seguir con vida. we will know in the lapse of 4 hours if he's gonna live or not. Conversaron con él los médicos So the medical team spoke with him y le explicaron la and situación. explained the situation. Y él dijo, adelante, está bien. He said, "Go ahead." Y habló a su familia para despedirse de ellos. So he called all his family in to say goodbye. Pero yo meditaba en la palabra que él me había dicho, But I was meditating on the word I received, que dijo que él no iba a morir. that he would say that he was not gonna die. Y pues empecé a luchar en mi pensamiento. I began to fight in my mind, in my thoughts. Y cuando veo que él regresa de esa crisis que entró, When I saw he was out of the crisis, yo dije, se ha cumplido lo que habló el profeta. I thought what the prophet had said is fulfilled. Lo vi con mis ojos que se fue. I saw it with my very eyes that he was gone. Y después de unos minutos lo vi que regresó. And after a few minutes, I saw him come back. Decidí salirme del cuarto. I decided to get out of the room. Sentía como si iba flotando. I felt like I was floating. No veía nada. I couldn't see anything. Nomás veía como si bajara una lluvia de lo alto, como si algo brillara mucho. I could just feel like if it was raining from really high and a lot of brightness. No podía hablar nada. I couldn't speak at all. Nada más sentía algo muy especial en mí. I would just feel something very special inside of me. No sabía explicarlo. I couldn't explain it. Y me preguntaba, muchos me irán a creer y muchos no. And I would think many will believe this, many won't. Pero al momento mi esposa me mira But at the time, my wife looks at me y me abraza y me pregunta que sí, qué pasó, que sí, por qué iba en ese estado. and she asks me, what's happening? Why are you so emotional? Porque yo iba pálido. Because I was, my face wasn't looking good. Y cuando ella me abraza, And when she hugged me, no sabía qué hacer, nomás lloraba y lloraba. I didn't know what to do. I was just crying. Y le empecé a decir, necesitamos orar. I told her we need to pray. Y al rato que me tranquilicé, When I was calm later, le empecé a decir, I began to tell her, el pastor dice que no va a morir, the pastor says he won't die, pero el diagnóstico médico but the medical diagnosis era todo lo contrario. is very much contrary to that. Sus hijos, su esposa y nosotros His kids, his wife and us, y la iglesia and the church, duramos una noche en clamor we were crying out for the whole night, y él se fue estableciendo poco a poco and he began getting better and better. y al siguiente día por la mañana Next day during the morning, entro a verlo I come in to see him again, y empieza a conversar conmigo and he begins to speak by himself to me, y me dice, viví algo especial, and he says, I had a special experience. no sé explicártelo, I can't explain this. era un lugar con mucha paz, He said, I went to a place where there was much peace, con mucha tranquilidad, much tranquility, pero de repente but suddenly sentí que cayó una carga en mí
I felt something come on me, y regresé a este lugar. and I came back to myself. Te voy a decir esto, I will tell you this. no voy a morir. I will not die. El Señor me ha dado un mensaje. The Lord gave me a message. Voy a venir, I will come. estoy aquí I'm here para cumplirlo. to accomplish it, to fulfill it. Y ya cuando lo cumpla, When I fulfill it, ni tus oraciones, not even your prayers ni las de mis hijos, or my kids' prayers, my son's prayers, ni las de la iglesia nor the church's prayers me detendrán. will stop me from leaving. Y yo lo veía y nomás lloraba. So I would see him and I would be weeping. De ese día vinieron muchos cambios en mí. Since that day, many things changed in me. Meditaba mucho I would meditate very much porque he comprendido because I understood y he creído aún más and I believe even more en ese Dios grande. in that God of miracles. Que entendí I understood que es un Dios de misericordia. He is a God of mercy. Que aún en momentos que quizás le fallamos, That even in times when we fail, su amor es grande para con nosotros. His love is abounding toward us. De ahí seguimos From there, we continued apoyando al pastor. supporting the pastor. Fue una experiencia grande. It was a great experience. No entiendo muchas cosas aún, There's still a few things I can't comprehend, pero sé que Él vive but I know he was brought back to life. y que Él está en nosotros, And the Lord is with us en medio de fallas y errores quizás. in the midst of errors and things we can fail maybe. Pero algo sé, This thing I know, que la obra que Él empieza that what he begins, the work he begins, la va perfeccionando hasta el fin. he will perfect it until the end. Y hace un tiempo, Some time ago, en medio de procesos y luchas, in the middle of struggles and fights, le dije, estoy cansado. I told al Señor, no? Sí. I told the Lord I am tired, Y le dije, necesito salir adelante. and I told him I need to push forward. Y en una madrugada en la oración, I was praying during the late morning, late night. Él me habló The Lord spoke to me, y me dijo unas palabras. and He gave me a word. Anhelo I desire a hablar a través de tu boca, to speak through you, a obrar en sanidad a través de tus manos. to operate with healing through your hands. Y eso me quebrantó. I was wrecked when I heard that. No que anduviera fuera del camino del Señor, I was not in a sinful path, pero en ese tiempo de que el pastor enfermó, but in the time that Pastor was sick, habíamos terminado un proceso con una de mis hijas, la más pequeña, we had barely got out of a situation with my youngest daughter, que también había sido operada. who had been had surgery done on her. Y eso como que fue una distracción en nuestro ministerio. And that made us distract ourselves in ministry. Pero el Señor nos incitó nuevamente. But the Lord pushed us once again. Y pues estoy agradecido I am very thankful porque como lo he dicho en las iglesias donde he ido predicando, because as I have shared it in other churches where I've been preaching, ¿quién soy yo para que tenga tanto amor y tanta misericordia para con mi vida? who am I that the Lord would have such mercy and love toward me? Y conversé con mi familia y mi esposa y hemos decidido entrarle aún más fuerte a su ministerio. So I spoke with my wife and my family, and we all concluded that we should press harder in ministry. Pues es todo, me da gusto poderlo compartir con ustedes. This is it. I'm thankful to be able to share it with you. Y pues porque siento la presencia de Dios. I feel the presence of the Lord.
Que Dios les bendiga y le amo en el amor de Cristo. God bless you, and I love you with Christ's love. Thank you. Tell him that richly blesses us. Dice, esto nos bendice grandemente.